Bueno, pues aquí tenemos montado el experimento. Cuando acerquemos esta parte del clavo con el otro extremo, se supone que tiene que encender nuestro foco. Entonces vamos a probar. Hola, yo realicé el experimento de generador de energía gratis. Antes de comenzar voy a comentar los siguientes puntos. Yo utilicé un alambre bastante delgado. Mi soldadura no fue bastante buena. Soy principiante en esto. Y en tercera, utilicé 2 alambres de diferentes tamaños, la cual yo sentí que todo esto iba a influir bastante en mi experimento y que no me iba a salir por estos motivos. Pero investigando, simplemente me di cuenta que los videos en donde se genera electricidad a partir de imanes son falsos. Lo que se utilizan son focos especiales en donde se encuentra una batería. Pero enfocándonos más en una explicación más fundamentada, podemos decir que todo es finito, todo movimiento va a perecer, así que la energía infinita de nuestro foco no sería posible. A través de la ley de Faraday nos muestra que sí es posible que la electricidad sea influida por el magnetismo, pero normalmente se hace a través de bobinas, creando así una corriente eléctrica. La generación de electricidad depende del número de espiras que tenga el circuito, la cual en nuestro caso eran bastante limitadas, eran muy pocas vueltas en el clavo. También se comenta que las corrientes inducidas en un circuito por un campo magnético depende de la intensidad de dichos campos. En este caso los campos se encuentran tan retirados y es así como no hay energía útil aprovechable, porque sencillamente de algún sitio ha de salir la energía que acerca a los imanes entre sí. Además se debe generar un movimiento para que se produzca una corriente, que en este caso se puede apreciar. No se produce un movimiento para que sea posible encender el foco. Además se puede explicar con la ley de Ampère, que explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que recorre en ese contorno. El campo magnético es un campo angular con forma circular, cuyas líneas encierra la corriente, algo que no se pudo apreciar en nuestro experimento. Todo estaba bastante retirado y en este caso nuestro alambre se encontraba retirado de nuestro imán. Hola, a mí me tocó el segundo experimento. Yo no lo hice, pero sí hice una investigación y pues analicé más el video a profundidad. En este se muestra que por medio de 2 bobinas que están cerca de un imán, las bobinas pues las realizaron con 2 clavos y alrededor les pusieron un alambre conectados a un motor. Genera el voltaje necesario para poder mover las pequeñas hélices. Esto se puede relacionar fácilmente con el experimento que realizó Faraday. Él utilizó un tubo de cartón y le enrolló un alambre para formar la bobina, que como se muestra en el video. Le conectó un voltímetro y registró la fuerza electromagnética mientras el imán giraba por dentro de la bobina. En el video se muestra que las 2 bobinas están fijas a los cables que conectan al motor, por lo que sería más fácil mover el imán alrededor de las bobinas, pero el imán en el video se muestra que está fijo a una superficie, por lo que nos lleva a la conclusión de que tiene que moverse el imán para que mientras este gire induzca una corriente eléctrica que viaje por los cables al motor y hacer girar las pequeñas hélices. Para hacer nuestro experimento sobre la fuerza magnética, ocupamos un pedazo de tabla, cola loca, imanes, una pistola de silicón, barras de silicón y por último una manguera transparente. Como primera parte del experimento, trazaremos un círculo sobre la tabla.
Ahora pasaremos a pegar los imanes con silicón sobre el círculo. Ahora serán cortadas estas barras para posteriormente ser pegadas con silicón. Una vez ya pegados, pasaremos a tomar la medida de la manguera y cortarla. Ahora uniremos la manguera para formar un círculo. Con este experimento se quería demostrar que las fuerzas magnéticas entre imanes y electroimanes es un efecto residual de la fuerza magnética entre cargas en movimiento. Lamentablemente no se pudo demostrar debido a que no se encontraron los materiales necesarios. Según el video en el que nos basamos, esta era la manguera ideal, pero no se encontró el imán que debía de ir adentro o el balín. Intentamos sustituirlo por este tipo como de balín, pero no genera ninguna carga magnética. Se sustituyó la manguera por una un poco más ancha, para así que se pudiera introducir los balines. Sin embargo, debido a que es muy gruesa y muy dura, fue imposible pegarla con UHU, cola loca, entre otros pegamentos comunes. Así que optamos por ponerle cinta. La cinta generó que se hicieran un tipo borde y así no se pudiera pasar el imán, lo cual genera que nuestro experimento no se dé como observamos. Solenoide. Para este experimento utilizaré un tubo de cartón, alambre esmaltado, una batería de carro, cables de corriente, una base de madera y 3 brújulas. Con el alambre esmaltado le daré 7 vueltas al tubo de cartón, creando un solenoide. La manera en la que está hecho el enrollado del alambre coincide con la regla de la mano derecha, donde nuestro dedo pulgar nos indica dónde hay una polaridad magnética, que es la que se muestra al inicio del video. Colocamos nuestros cables de corriente en la batería y enseguida colocamos el cable positivo de un extremo y el negativo del otro. Y como detector de campo magnético utilizaré 3 brújulas o aguja magnetizada. Y como resultado notamos que hay un gran campo magnético en los alrededores del enrollado del solenoide, ya que afecta la dirección y el comportamiento de las brújulas, y de esta forma podemos observar las relaciones entre la corriente eléctrica y el campo magnético. El motor más sencillo del mundo. La energía viene en muchas formas. La energía eléctrica se puede convertir en trabajo útil o energía mecánica, mediante máquinas llamadas motores eléctricos. Los motores eléctricos funcionan debido a las interacciones electromagnéticas, la interacción de la corriente, el flujo de electrones y un campo magnético. Para este experimento, ¿qué necesitamos? Necesitamos alambre esmaltado de cobre, una pila con cables negativo y positivo y un imán y un soporte de madera. ¿Qué hay que hacer? Primero debemos preparar la bobina del motor. Enrollamos sobre la misma pila o algún envase circular unas 50 vueltas de alambre esmaltado, dejando a ambos extremos unos 10 centímetros de alambre. Con esos mismos extremos, pueden ser 10 centímetros o menos. Con esos mismos extremos sujetamos la bobina enrollando unas 3 vueltas, tal como se ve en el video. Luego tomamos una cuchilla y quitamos la mitad superior raspando el aislamiento del cable en cada extremo libre de la bobina. De uno de los extremos se quita una mitad del aislamiento. Este es el truco para que el motor funcione. Ahora, colocamos 2 L's de alambre esmaltado con un circulito al final para poder sujetar la bobina. Enseguida, debajo de la bobina, colocamos el imán al centro de esta. ¿Qué sucede?
Cuando nosotros tomamos la pila y tomamos el cable positivo y negativo y los conectamos en los extremos finales de las heles y el alambre esmaltado crean un circuito cerrado que puede llevar corriente. La corriente fluye desde el terminal negativo de la pila a través del circuito y al terminal positivo de la pila. La corriente también crea su propio campo magnético. En nuestro caso, la corriente viaja a través de la bobina que hicimos, lo que se denomina armadura del motor. Esta corriente induce un campo magnético en la bobina, lo que ayuda a explicar por qué la bobina gira. Los imanes tienen dos polos, norte y sur. Los polos norte-sur se atraen entre sí y los polos norte y sur se repelen entre sí. Entonces una parte del campo magnético de la bobina se repelerá y hará que la bobina continúe girando. Entonces, ¿por qué necesitamos quitar el aislamiento de un solo lado del cable? Necesitamos una forma de romper periódicamente el circuito para que se encienda y apague a tiempo con la rotación de la bobina. De lo contrario, el campo magnético de la bobina de cobre se alineará con el campo magnético del imán y dejará de moverse porque ambos campos se atraerán entre sí.